Todo ser, todo corazón, toda lengua y toda nación, haya fuerza en el amor del Padre. Todo el mundo se postrará, su mirada levantará a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Cada vida que está en dolor, cada lágrima y oración, haya fuerza en el amor del Padre. Su alabanza declararé, toda gloria ofreceré a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Cantaré hoy y por siempre de su gracia y su perdón. La creación hoy y por siempre cantará de su amor. Cantaré hoy y por siempre de su gracia y su perdón. La creación hoy y por siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. La palabra del Señor siempre nos brinda esperanza y es pan para nuestras vidas. Y prueba de ello está en Isaías 43, versículos 19 al 20, donde dice: Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Me honrarán los animales salvajes, los chacales y las avestruces, porque hago brotar agua en el desierto, ríos en la tierra estéril, para dar de beber a mi pueblo elegido.
Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo. Solo Él puede salvar. Cuando reflexiono a lo largo de los años, en cada momento, siempre has sido tú. Desde el principio, cuando era un capullo acurrucado en tu tierra, un sueño enterrado en tu sombra, cuando me despertaste a la vida, al pálpito precioso, y con cada pulso, siempre has sido tú. Cuando recuerdo el gozo, las alturas arrebatadoras, cuando todo era invencible, fuiste tú, engendrando el color, danzando en el canto, corazón que salta en la hermosura rústica. Cuando pienso en la angustia, el dolor que ha marcado los años, te veo ahí, a mi lado, tu mano sobre mi hombro, besos y lágrimas, ojos inquebrantables. Y cuando expresaba mis confines,
Me tomabas en tus brazos, mostrándome mundos desconocidos, susurrando horizontes escondidos. Jamás pensé alcanzarlos. Has sido mi maestro cuando necesitaba lecciones, mi papá cuando necesitaba brazos fuertes, padre cuando perdí el camino, el toque maternal cuando estoy al borde, pasión de amante en el llanto del corazón, mi Señor en las tinieblas, mi Dios en la admiración y mi amigo, fiel y verdadero, siempre a mi lado. Cuando reflexiono a lo largo de los años, en cada momento siempre has sido tú. Y mi alma es una cascada, una manguera rebosando alabanzas, un manantial de gratitud por todo lo que has hecho por mí, por lo resplandeciente que eres. Te exalto, canto a tu magnificencia. No queda más que alzar mi voz, que fluye con agradecimientos, exaltando tu hermoso nombre. Bienvenido una vez más a esta celebración desde la ciudad de Coral Gables, Iglesia Cristiana Central, CCC Gables. Soy el pastor Jorge Cotto. Qué bueno que te has conectado con nosotros este día y has adorado, cantado con nosotros. Ya has comenzado a reflexionar. Así estamos haciendo en estos días y en esta temporada donde la pandemia del coronavirus nos ha forzado a estar desconectados físicamente, pero no ha podido desconectarnos espiritualmente. Bienvenido a esta celebración y me toca esta mañana el gran reto y desafío de compartir contigo el primer sermón luego del día de resurrección. La semana pasada se celebró en todo el planeta, aún con la pandemia, en muchas iglesias, la resurrección de Jesús. Y hoy es el primer domingo luego de esa celebración y siempre es un desafío. Ya mismo voy a explicar por qué. Te invito a que, si tienes una Biblia, la abras ahí en tu casa o puedes ir al teléfono inteligente o a la computadora y seguirnos en el primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, capítulo 1, y voy a leer de Efesios, voy a leer los versículos del 17 al 20. Del 17 al 20 voy a leer en la traducción en lenguaje actual, que dice así: Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad y el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Y esa es la palabra del Señor. Que Dios nos hable esta mañana por medio de ella, nos inspire, nos motive de manera linda, especial y poderosa. Aquí comenzamos. Ya anticipé que hoy es el primer domingo luego de la celebración de resurrección, donde los cristianos alrededor del mundo celebraron y proclamaron bien fuerte que Jesús ha resucitado. Sin embargo, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, pero a mí me parece que la mayoría de la gente desafortunadamente creen que la celebración de la resurrección debe darse solamente
un día al año, es decir, ese domingo que llamamos Domingo de Resurrección. Hay personas que funcionan así todos los años. Llegan a la iglesia con entusiasmo, con mucho ánimo a celebrar que Jesús ha resucitado. Sin embargo, días después, esa pasión desaparece. El espíritu de celebración de vida y resurrección desvanece, se extingue. Y yo en lo personal, en muchas ocasiones comparo el primer domingo de resurrección o después de la resurrección como los primeros días del año, cuando la gente comienza también con mucho ánimo, apasionados, contentos, alegres, hacen sus resoluciones de nuevo año, hablan de nuevas metas, de nuevos desafíos y sueños en su vida. Sin embargo, luego de pasar algunos días o semanas, ese fervor también desaparece y se olvidan de sus sueños, de sus metas y de sus resoluciones. Pues miren, quiero decirle que con la resurrección de Jesús no debe pasar esto. Y si eres uno de los que se desanima con cierta facilidad, presta atención, porque la reflexión de esta mañana te va a hablar de manera especial. Hoy quiero hablar del poder de la resurrección. Voy a repetirlo otra vez. Voy a hablar del poder de la resurrección, esa fuerza y esa energía que levantó a Jesús de entre los muertos y que nosotros le llamamos el poder de la resurrección. Y voy a abrir el hielo, a romper el hielo con la siguiente idea o el siguiente argumento. Tradicionalmente, nosotros enseñamos en las iglesias, nosotros los pastores, predicadores y maestros, generalmente durante estos días, hablamos de la vida de Jesús, de su crucifixión, de su muerte y también incluimos la resurrección. Y ya dije que el domingo pasado lo comentamos y lo celebramos. Jesús murió, resucitó luego de haber sido torturado, humillado, resucitó al tercer día. Y hoy nosotros decimos que Jesús conquistó la muerte, derrotó la tumba y vive en nuestros corazones. Pero ¿qué si yo te dijera que la resurrección de Jesús no es el último capítulo en esta historia? ¿Qué si yo te digo en esta mañana que la historia de Jesús y de este poder que lo levantó de entre los muertos no termina el día de resurrección? Para comprender esto, vamos a hablar de lo que significa el poder de la resurrección. Yo quiero que sepas que con la resurrección de Jesús no terminó todo. Al contrario, en ese instante se abrió literalmente una nueva era. Fue como un nuevo comienzo. Con la resurrección de Jesús se abren las puertas a una nueva y fresca temporada. Se inauguró una etapa totalmente diferente. Se abrieron las puertas a un nuevo estilo de vida. Todo eso ocurrió luego de la resurrección y hasta el día de hoy eso nos ha impactado y generación tras generación han sido testigos de lo poderoso que ha sido el poder de la resurrección en sus vidas. En la resurrección de Jesús no fue un solo momento en la historia, sino que sigue estando activo el poder de la resurrección en toda esquina, en todo lugar, fluyendo con autoridad y energía de Dios. Así que comencemos esta mañana diciendo eso y repitiéndolo una vez más. Con la resurrección no terminó esto. Al contrario, continúa, sigue vivo, sigue fluyendo el poder de la resurrección. Hay personas que ya terminaron el domingo pasado la historia de Jesús en sus vidas. Resucitó y terminó todo. Pero hoy te desafío a que pienses un poco más, a que vayas un paso adelante y conmigo celebres lo que ocurrió y sigue ocurriendo luego de esa resurrección. Alguien dijo que con la resurrección de Jesús fue que esto se puso mejor. No sé cuántos de ustedes han ido alguna vez a ver una
película y cuando piensan que es el fin, salen de la sala y luego alguien les dice, muchacho, cuando saliste de la sala fue que la película se puso buena, no había terminado. Pues eso le pasa a mucha gente. Terminaron con la resurrección el domingo y ya apagaron las luces, pero no saben que esto continúa y que el poder de Dios sigue activo, fluyendo de norte a sur y de este a oeste. Voy a ir a ese pasaje que leí hace unos minutos atrás. El primer capítulo de Pablo a los Efesios. Primer siglo, está educando la iglesia. Y me fascina este pasaje porque en los versículos que leí, Pablo le está diciendo a los cristianos en Éfeso, le dice, ¿saben algo? Yo oro por ustedes. Voy a parafrasear a Pablo en esos versículos. Yo oro por ustedes y cuando me enteré que ustedes están tomando en serio la fe, que ustedes están creciendo en la fe y confiando en el Señor, me alegré y doy gracias a Dios por eso. De hecho, doy gracias a Dios por ustedes y estoy orando por ustedes. Y luego dice 3 cosas. Dice, le estoy pidiendo a Dios en oración que les conceda lo siguiente. Primero, dice, el Espíritu, para que por medio del Espíritu ustedes reciban sabiduría, inteligencia, para que conozcan por medio de esa sabiduría a Dios de manera profunda y especial. ¿Saben que la sabiduría es un tesoro, un gran regalo, un don especial que recibimos de Dios? Pues Pablo dice, yo estoy orándole a Dios para que les regale de esa sabiduría. Y luego le dice, pero también número 2, estoy pidiéndole a Dios que ustedes puedan comprender con claridad, que entiendan, que se les ilumine el entendimiento para que se mantengan enfocados y estén claros de lo que significa la esperanza y el gran valor que hay en ella, que entiendan con claridad el valor de la esperanza a la que han sido llamados, y no solamente la esperanza, también la salvación. Ya Pablo dice, estoy orando por esas 2 cosas, para que reciban sabiduría, que el Espíritu les dé sabiduría, y para que aprendan también a entender el concepto de la esperanza y la salvación. Pero luego termina diciendo, y ahí está el énfasis nuestro esta mañana, pero también le estoy pidiendo a Dios que les conceda, que les regale el entendimiento especial para que puedan comprender cuán poderoso y grande, cuán extraordinario y maravilloso es la fuerza, la energía y el poder de Dios. Ese poder que nos ayuda, y dice aún más, ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Yo quiero y le pido a Dios, dice Pablo a los Efesios, que ustedes aprendan con profundidad a entender la magnitud de la fuerza y la energía, el poder y la autoridad que levantó a Jesús de entre los muertos. Eso es lo que tradicionalmente llamamos el poder de la resurrección. El poder de la resurrección, y de eso estamos hablando esta mañana. El poder de Dios que no tiene límites. Le llamamos el poder de la resurrección, y fue la energía que levantó a Jesús de entre los muertos. Ahora voy a parar, a detenerme aquí un momento para decirte lo siguiente. Ese es un tema muy ignorado por mucha gente, altamente ignorado. Se habla de mucho en ocasiones en las iglesias y no tocamos este tema. Miren, y hasta los cristianos a nivel personal, en ocasiones nos documentamos, nos informamos en diversos temas, pero dejamos a un lado el poder de la resurrección como si no tuviera mucha importancia. Miren, hay personas que le fascina leer sobre la historia de la iglesia, lo que ha pasado con la iglesia por los últimos 2000 años. Si tú eres uno de ellos, mira, gloria a Dios por eso. Ese tema es muy apropiado. Hay personas que se especializan en examinar y evaluar el material doctrinal. O sea, le fascina el tema de la doctrina y lo leen y lo estudian y lo evalúan
Eso ayuda, es gran. Si eres una de esas personas, es una gran idea hacer eso. Eso te va a ayudar mucho en tu vida de fe. Hay otros que se especializan en saber cuáles son las canciones que están de moda y las siguen, las cantan, se las aprenden, se las memorizan. Las canciones que le llevamos de alabanza y de adoración. Y si tú eres de esas personas que continuamente está buscando qué cantan los mejores grupos o los más conocidos en el planeta acerca de Dios, de la alabanza y de la adoración, pues gloria a Dios por eso. Sin embargo, a mí me parece que el poder de la resurrección debe estar en la lista de aquellos temas que nosotros estudiamos con profundidad y con detenimiento. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a vencer en la vida. De hecho, escucha esto, hay mucha gente de fe, gente de Dios, seguidores de Jesús, que con mucha frecuencia pierden en sus batallas. Están luchando y se desaniman. Se dan por vencido con cierta facilidad. No corren la segunda milla. Se rinden. Y una de las razones es porque no han descubierto el poder de la resurrección. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Y como lo ignoran, no lo utilizan a la hora de ir a la batalla y a la guerra. Luchan, como dirían en el argot musical, luchan a capela. ¿Te imaginas ir a la batalla, enfrentar a un enemigo, pasar por una crisis, una adversidad con tus propios recursos, tratando de vencer esos gigantes del camino con tu propia fuerza? Pues miren, cuando actuamos de esa manera, tenemos ya la derrota garantizada. La única forma de vencer y de vencer esos gigantes poderosos que tenemos muchas veces frente a nosotros, la única forma de superar una crisis y seguir hacia adelante es si vamos llenos del poder de la resurrección, el mismo poder, la misma autoridad y la misma fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos. La victoria es tuya, está garantizada cuando enfrentas al enemigo inspirado y movido, impulsado por el poder de la resurrección. ¿Saben que Pablo aquí usa la palabra, cuando habla del poder de la resurrección, él utiliza la palabra dunamis, que es la raíz de la palabra que nosotros utilizamos en español, dinamita. Así de fuerte es para él el poder de Dios. Él dice, el poder de Dios, quiero que ustedes descubran ese poder de Dios, esa autoridad, esa energía, el poder de la resurrección. Porque ese mismo poder está en ustedes, dice él. Ese poder está en ustedes, está dentro de aquellos que han creído. Y en esta mañana te animo a que sigas batallando hacia adelante, enfrentando tus luchas, tus batallas, tus problemas. Esta adversidad en este instante que todos estamos enfrentando no se puede librar a capela. Necesitamos herramientas y armas, y una de esas herramientas o una de esas armas poderosas que tenemos para vencer, enfrentar y vencer y hacerlo sin miedo y sin temor es el poder de la resurrección. ¡Wow! Y cuando Pablo dice que ese poder está ya en nosotros, a mí eso me toca y me impresiona positivamente. Ese poder reside, habita en ustedes. Ese poder opera en ustedes, está trabajando continuamente en ustedes. Ese poder quiero que ustedes lo experimenten, lo sientan con profundidad e intensidad en sus vidas. Pablo conocía de este tema. Y por eso estaba animando a los cristianos a estar conscientes de ese poder y pedía a Dios que le abriera los ojos a los creyentes para que vieran ese poder, lo disfrutaran y fuera parte de sus vidas. Ahora, ¿qué hace el poder de la resurrección en nosotros? Es una buena pregunta en esta mañana. ¿Qué hace el poder de Dios
en tu vida y en la mía. Si la Biblia dice que opera en nosotros, que trabaja en nosotros, que reside dentro de nosotros, que hace ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos en nuestras mentes, en nuestros corazones, en las realidades de nuestra vida. Pues primero vamos a empezar por lo que a mí me fascina del Evangelio. Uno de los temas que más yo enfatizo en mi enseñanza y cuando proclamo el Evangelio. Primero, ese poder de resurrección. El poder que levantó a Jesús nos provee, nos da, nos otorga una nueva vida. Tú y yo tenemos nueva vida gracias al poder de la resurrección, entre otras cosas. Esa transformación, ese cambio interno que tú y yo experimentamos a medida que avanzamos en la fe, eso lo hace el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, que nos comienza a cambiar, a moldear y a transformar de adentro hacia afuera. Renueva nuestras mentes, cambia nuestros corazones, nuestros deseos y anhelos también. Nos da un propósito fresco para la vida en cada momento, en cada lugar y en cada circunstancia. Es decir, ese poder nos transforma y nos da nueva vida. Hace unos días atrás hablaba con esta persona que me dijo lo siguiente. Yo he tenido esta experiencia muchas veces en mi vida. Me dijo: pastor, yo no sé qué me pasa. Es una persona que ha comenzado a visitar nuestra iglesia. No sé qué me está pasando, pero algo está ocurriendo dentro de mí, me dijo la persona. Desde que comencé a venir a la iglesia y a escuchar la palabra de Dios, yo he sentido un cambio en mi vida. Ya pienso distinto, me dice. Yo tendía a utilizar un vocabulario vulgar y obsceno, pero hasta mi forma de hablar ha cambiado. No solo eso, me dijo, también veo la vida con otros ojos. No sé qué me está pasando. Y para mí fue muy fácil contestar: mi amigo, bienvenido al club. Lo que te está ocurriendo es que Dios está trabajando dentro de tu corazón, de tu mente y dentro de tu ser por medio del mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Su Espíritu Santo está dentro de ti, cambiando, transformando, renovando, restaurando y resucitando, impulsado por el poder de la resurrección. Y vuelvo a repetir, ese poder nos da nueva vida, nos cambia para bien, nos transforma para bien, nos fortalece. Hay un cambio en nuestro ser de adentro hacia afuera. Y este tema está en todo el Nuevo Testamento. Miren, en el capítulo 6 de Romanos, Pablo dice: de la misma manera que Jesús murió y resucitó por el glorioso poder del Padre, nosotros también hemos resucitado a una nueva vida. Pablo también en el capítulo 3, versículo 1 de su carta a los Colosenses les dice: si ustedes han resucitado con Cristo, ya lo da por hecho, si ustedes ya han resucitado también bajo el mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos, pues mira, pongan ahora su corazón y su mente en las cosas de arriba, porque ya ustedes han resucitado. Miren, y esto es una noticia linda y hermosa en el Evangelio, porque nos recuerda que cuando usted resucita es a una nueva vida, a una nueva temporada. Lo viejo se fue. Está muy bien escrito en la segunda carta de Pablo a los Corintios, cuando la Biblia dice ahí que el que está en Cristo ahora es nueva vida. Y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, hay un cambio, una transformación. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección ha comenzado a operar el milagro de la transformación en nuestro interior. Y qué lindo poder cancelar, eliminar, enterrar ese pasado de errores, de equivocaciones, de faltas, de derrotas, y levantarse con nuevo ánimo, inspirado por el poder de resurrección a una nueva vida. ¿Saben? El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos produce una nueva vida en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo está haciendo esa obra, impulsado por ese mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos. Y hay algo más que quiero hablar sobre este
tema, y es que el poder de la resurrección también provoca en nosotros una libertad verdadera. Voy a repetir, el poder de la resurrección produce, genera y provoca en nosotros una libertad verdadera. Provee libertad, verdadera libertad a aquellos que creen. La Biblia afirma, especialmente en el Nuevo Testamento, se repite una y otra vez, que ese poder que levantó a Jesús sirve también como una fuerza que nos libera de la esclavitud. Y en muchos pasajes del Nuevo Testamento hay un énfasis de que nos libera, y no está hablando de una libertad física, sino espiritual. Dice, ese poder, esa fuerza, la misma que levantó a Jesús, produce en nosotros una libertad del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, sino que experimentamos una libertad. Una de mis definiciones favoritas de la libertad es esta. Es el momento en el cual volvemos a encontrar el control, o a recobrar el control de nuestras vidas gracias al poder de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, posiblemente tú en esta mañana, estás pasando por un momento de tu vida donde estás fuera de control. No te gobiernas, hay algo que te gobierna, hay algo que te controla. Quieres hacer algo bien y terminas haciendo lo malo. Miren, eres como un esclavo. No tienes voluntad propia. Pues la Biblia dice que eso es como estar en un estado de esclavitud. De hecho, la Biblia nos dice que antes de conocer a Cristo éramos así, éramos como esclavos. Esclavos del pecado, de la maldad. No había control en nuestras vidas. Éramos prisioneros. Estábamos en una cárcel. Pero el Evangelio explica que cuando Jesús entra en el corazón, al mismo tiempo recibimos el poder de la resurrección que trabaja por medio del Espíritu Santo y se comienza a generar una libertad. Las cadenas comienzan a romperse, los candados se sueltan, las prisiones se abren. Eso es lo que llamamos libertad. Y entonces ya no somos controlados por nada ni nadie que nos separe de Dios. Al contrario, comenzamos a vivir en libertad. Somos libres, sí, del pecado. Somos libres de la preocupación. Somos libres de la ansiedad. Somos libres de la adicción. Voy a decir algo aquí en este momento. Estamos hablando en un momento histórico, como lo hemos dicho en los últimos días, las últimas semanas. Y según muchos consejeros, momentos como este generan que la gente desarrolle malos hábitos y hasta adicciones. Es decir, en momentos de adversidad, mucha gente comienza a desarrollar malos hábitos y a desarrollar hasta adicciones que los enferman, los debilitan. Pues eso es como estar en una prisión. Si tú eres una de esas personas que en medio de esta pandemia ya estás desarrollando malos hábitos o hasta adicciones que te destruyen y te envenenan, este es el momento de decir: Dios, que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos rompa esa cadena y que yo pueda experimentar libertad. Somos libres por ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Recibimos libertad. Hay alguien que dice que lo que ocurre es lo siguiente, que ese poder de la resurrección permite que los deseos que nos controlaban antes, ahora ya sean controlados por nosotros. Aquello que te gobernaba, aquello que te tenía esclavizado, ya no tiene poder, ni control, ni dominio sobre ti, sino que tú mismo estás dirigiendo tu vida, inspirado por el Espíritu de Dios, que a su vez opera en ti bajo el poder y la fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos. Miren, dejé algo aquí que lo voy a decir ahora. En estos días de tanta preocupación y ansiedad para tanta gente, la vida emocional de muchos, especialmente aquellos que tienen vidas emocionales frágiles y vulnerables, ha sido como una montaña rusa en estos días,
Para ellos esta palabra, el poder de la resurrección es tan poderoso en nosotros y tan fuerte que el mismo Pablo le dice a Timoteo, en Cristo no se nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino que dice de amor, de poder, autoridad y de dominio propio. Pues ¿saben cómo se consigue eso? ¿O cómo se recibe? Por medio del poder que levantó a Jesús de entre los muertos. La Biblia dice en Gálatas 5 que Dios en Cristo nos llamó a ser libres. Con Cristo se rompen esas cadenas. Y en el mismo capítulo 5, versículo 13, dice, mis hermanos, hemos sido llamados a libertad. Y en ese mismo capítulo dicen, permanezcan ahí porque ustedes han sido ya llamados a ser libres. Eso lo hace, mi amigo, eso lo hace, mi amiga, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y gloria a Dios por el poder de la resurrección que nos ha hecho libres. Gloria a Dios por eso. Pero eso no es todo, sino que ese mismo poder nos hace resilientes. Es como si ya se haya puesto en nosotros un chip ahí que dice resiliencia. Y ese es uno de mis temas también que me fascinan en la vida. Y voy a decir, en esta mañana posiblemente hay muchos de ustedes enfermos, no solamente con el virus, sino con algunas enfermedades de todo tipo. Otros posiblemente han perdido sus trabajos. Y quizás alguna familia ha perdido un ser querido, algún amigo cercano, un conocido. Quiero decirte que en medio de la adversidad, de esta adversidad que nos ha afectado de manera negativa a todos, el Dios que levantó a Jesús entre los muertos con poder y autoridad, le dice a su gente, ustedes tienen la capacidad de rebotar, es decir, ustedes tienen dentro de ustedes una capacidad, una resiliencia de, en medio de esta crisis y adversidad, levantarse, volver a ponerse de pie y seguir marchando hacia adelante sin miedo y sin temor. No sabemos, voy a decir esto, no sabemos cuándo va a terminar todo esto y no sabremos cómo terminaremos, es decir, emocionalmente, financieramente, físicamente, no sabemos, Dios lo sabe. Sin embargo, independientemente de cómo salgamos de esta adversidad y de esta crisis, ya Él nos ha dicho, pero ustedes tienen el poder que levantó a Jesús entre los muertos. Y cuando llegue ese momento de cerrar este capítulo, asegúrense, si han sido afectados negativamente, de levantarse, de utilizar esa resiliencia, ese poder que levantó a Jesús entre los muertos, rebotar, reinventarse y seguir marchando con un nuevo comienzo, una nueva temporada con creatividad y dejando que Dios dirija, guía la vida, los sueños, las metas de ahora en adelante, en una nueva etapa, en un nuevo escenario, en un nuevo capítulo de nuestra vida. Ese poder de resiliencia está aquí. En Cristo, si perdiste tu trabajo o si te enfermaste, si has perdido dinero en la bolsa de valores, nadie diga amén allá, si has estado un poquito emocionalmente inestable, tengo buenas noticias para ti. El poder de la resurrección que trabaja en ti, dentro de ti, ya te ha capacitado con la habilidad para rebotar y vencer y comenzar de nuevo, si tienes que hacerlo una vez termine esta tormenta. El mismo poder que levantó a Jesús te va a levantar a ti. Y vas a poder decir junto al apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 57, dice, damos gracias a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria. Tenemos la victoria por medio de aquel que se levantó de entre los muertos, porque el mismo poder que lo levantó ha sido derramado en nuestras vidas para que nosotros también resucitemos. Y miren, voy a terminar diciendo lo siguiente. Este poder que le estoy llamando esta mañana con mucho énfasis, el poder de la resurrección, no es otra cosa que el poder de Dios. El poder de Dios, la energía, la fuerza,
la autoridad que viene de aquel que creó los cielos y la tierra y los sostiene. Ese poder, mis amigos, es tan efectivo cuando es activado en nosotros, que nos hace descubrir el camino del bien sobre el mal y nos ayuda a caminar en la luz y no en las tinieblas. Gracias a ese poder de resurrección, nosotros hemos optado por un camino de vida y no por uno de muerte, por un camino y un sendero de amor y no de odio. Ese es el que nos transforma, ese es el que nos sostiene, ese es el que nos guía, ese es el que nos dirige, ese es el que pone en nosotros la capacidad de seguir aún en medio de la tormenta y de continuar aún en medio de la adversidad. En esta mañana, mi oración es la misma de Pablo por mi gente, mi familia de la iglesia, mis amigos y esta comunidad. Primero, que Dios nos conceda su espíritu para ser sabios en este momento histórico. El Señor nos ayude a comprender también el concepto de la esperanza y la salvación. Y tercero, que Dios nos ayude a ver y a experimentar y a comprender la profundidad y la magnitud que hay en el poder que levantó a Jesús entre los muertos y que Él ha puesto ya en nuestros corazones, en nuestras mentes y en todo nuestro ser. Que Dios conteste esa oración y que todos podamos ser testigos del gran poder del Espíritu de Dios y del gran poder de la resurrección en nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Amén, amén, amén. Quiero orar contigo ahí donde estás. Y si nunca has experimentado el poder de la resurrección, o si nunca has sido receptor de esa energía y esa fuerza que levantó a Jesús y que transforma y cambia a la gente, este es un buen momento para decir: Dios de la vida, quiero que ese poder fluya en mí y comience a transformarme de adentro hacia afuera. Y que ese mismo poder, oh Dios, también me ayude a ser resiliente, que yo no me quede en el piso luego de esta tormenta, que yo me pueda levantar con nuevo ánimo y que ese mismo poder sea el que me sostenga hoy, mañana y todos los días y me ayude a experimentar la libertad que viene de ti. Vamos a orar, y si nunca has experimentado eso, levanta tus manos y dile: Dios de la vida, que caiga sobre mí el mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos y que me levante también. Vamos a orar. Dios de la vida, gracias porque en esta mañana nos recuerdas que hay un poder que fluye, que hay una energía y una fuerza activa que todavía se mueve. Y esa es la misma fuerza, la misma energía, el mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos. Es tu poder, el poder que opera desde el comienzo, desde el universo y que todavía también se mete en nuestros corazones y trabaja ahí moldeando, cambiando, transformando y renovando nuestro ser. Si hay alguien en esta mañana, Dios, renovando su vida y abriendo su corazón a ti, renovando su relación contigo y diciéndote: oh Dios, impáctame con el poder de la resurrección. Te pido, Dios, que escuches esa oración y que descienda sobre esa persona en esta mañana ese poder. Y a los que ya vamos avanzando en este camino, te pedimos, oh Dios, que podamos estar muy pendientes y con nuestros ojos espirituales abiertos a ese poder de la resurrección, para que día a día podamos celebrar lo que tú haces con nosotros y en nosotros por medio de tu Espíritu que está impulsado por ese poder. Oramos en el nombre de aquel que venció y en el nombre de aquel que dejó la tumba, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios en esta mañana por esta bendición de compartir con nosotros esta experiencia. Tengo unos anuncios antes de terminar. Primero, los que nos están siguiendo en las redes sociales, sepan que seguimos esta semana con el mismo ritmo y el mismo itinerario. El martes a las 7 de la noche por Facebook Live en vivo, estamos reflexionando y orando en inglés, y lo mismo lo estamos haciendo el jueves, pero a las 8 de la noche. Martes a las 7 y el jueves a las 8. El miércoles, como de costumbre, a las 7 de la mañana seguimos reflexionando contigo para que te relajes. Un espacio reflexivo de 10 minutos para que te relajes y recibas paz en medio de la semana. Ese es el menú, el programa durante esta semana.
Y todos los domingos continuamos a las 10:30 en español y a las 12 en inglés. Todas las semanas síguenos porque van a variar y a cambiar algunos horarios, o se añadirán algunos eventos nuevos. Está pendiente porque tenemos muchas ideas y todos estamos creciendo y aprendiendo, desde lo tecnológico hasta lo programático. Todo lo estamos aprendiendo en estos días. Un último anuncio para aquellos que quieran contribuir y seguir apoyando el ministerio de CCC Gables, de la Iglesia Cristiana Central de Coral Gables. Pueden hacerlo de tres formas. Primero, pueden enviar un texto al 786-551-1501. Segundo, la segunda opción es ir a nuestra página web cccgables.org/give, G de gato y V de Victoria, E de Ernesto, y ahí también puedes hacer tu contribución. Y tercero, puedes enviar tu contribución a nuestra iglesia, 222 Menores Avenue, Coral Gables, Florida 33134. Central Christian Church, 222 Menores Avenue, Coral Gables, Florida 33134. Seguimos celebrando y pido a Dios que la bendición de aquel que se levantó de entre los muertos y el poder que actuó sobre él y que actúa en ti te sostenga hoy, te sostenga mañana y te sostenga siempre. Amén. Él vive. Bendiciones. Todo ser, todo corazón, toda lengua y toda nación, haya fuerza en el amor del Padre. Todo el mundo se postrará, su mirada levantará a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor.